Conectate con Maximiliano Lecchi en Twitter, @MaxiLecchi, en Facebook, Maxi Lecchi. El arranque. El protagonista sos vos. Sos vos. Jorge Altamira está con nosotros en el estudio de Radiosónica, un histórico dirigente del Frente de Izquierda, del Partido Obrero. Gracias, Jorge, por venir nuevamente a la radio, ¿eh? No, por favor, realmente es muy agradable estar con ustedes, se lo quiero decir a la audiencia. Es debates y controversias más sueltas, más cómodas. Tantos años que nos conocemos, y yo siempre reconozco, ¿no?, la gente que pasan los años y desde el primer día nos ha dicho que sí, a venir, a charlar, a conversar, a ver otra visión de la realidad, y que siguen pasando los años y está con nosotros, así que gracias, Jorge, por favor, te lo digo en el aire. ¿Cómo estás viendo la realidad argentina hoy? Tal vez lo charlábamos previo a la campaña del 2015, lo que podía ser una eventualidad, un gobierno de Macri, y hoy lamentablemente si pasamos alguno de esos archivos hay que darte la razón. Sí, yo inclusive te diría que es un proceso más intenso del que yo mismo en principio presuponía. Claro que nadie conoce de antemano la intensidad de nada, eso se verifica después en los acontecimientos. Uno señalaba la tendencia. Mira, yo le voy a decir francamente algo para que podamos charlarlo y debatirlo. Esa afirmación que se hizo al comienzo de que era un gobierno de los CEOs, de los dirigentes de empresas y en particular de fondos financieros, se ha aplicado completamente. Han manejado a la Argentina como una cueva, 2 años una cueva, por este proceso de endeudamiento. En muchas cosas ellos han explotado lo que venía de antes, no que quieren corregirlo, de ninguna manera. Por ejemplo, algo que la gente no sabe. Nosotros llegamos a tener 60.000 millones de dólares en LEVAC. Digo llegábamos porque era 1.300.000 millones de pesos, pero como ahora se devaluó, naturalmente en dólares debe ser un poco menos. Aunque en dólares sea menos la totalidad de esos LEVACs, que están en pesos, ojo que la tasa de interés es altísima, porque antes era más dólares, porque el cambio no se había modificado, pero el Banco Central te daba 25%. Exacto. Ahora te da el 47%. Entonces se compensa, es decir, se compensa la caída del valor en dólar de la LEVAC por los intereses que cobrás, indudablemente. Los kirchneristas habían dejado 25.000 millones de dólares en LEVAC. Quiero con esto señalar un concepto. Este método de la LEVAC no los inventó Macri. Lo aumentó. Es decir, trabajó... De 25 a 60. De 25 a 60, solo que aquellos 25 demoraron una década en formarse. Y estos fueron 2 años. Estos fueron 2 años. Eso sí, yo quiero ser objetivo, voy a ser objetivo en todo lo que crea. Sí, por eso utilizaste una palabra que habría que analizar, ¿no? Cueva financiera. Porque no ha habido ningún otro interés. Y acá quiero, así como señalo el vínculo que tiene con una tendencia que abrió el kirchnerismo, también quiero señalarlo con una tendencia de lo que se llama la burguesía nacional. Porque en realidad la discusión de las elecciones del 2015, en los círculos capitalistas, en los círculos financieros, ¿en qué consistía? Esta Cristina es una burra. La tasa de interés en el mercado internacional está baja y no nos deja endeudarnos. Tenemos que poner de presidente a alguien más piola que se dé cuenta que nos están regalando la guita afuera. Es decir, la burguesía fue a fondo. No es que Macri aparece en un escenario desértico. No, fue fogoneado para llevarlo. Pero fue fogoneado en función de toda una política. Por ejemplo, los que la critican ahora, de Mendiguren, Massa, ahora, 2 años le estuvieron votando todas las leyes, se olvidan. Pero es verdad, es muy interesante. Me río porque es verdad. Sí. En el 2015, etcétera, y todo lo demás, ellos decían, sí, esta mujer nos está bloqueando este acceso. Y por eso tanto dicen que una vez nos endeudamos con Venezuela, al 15%, le devolvimos la plata al Fondo Monetario Internacional, a Argentina, no nosotros.
Argentina devolvió la plata, cuando lo que había que hacer era endeudarse. Bueno, finalmente vino el endeudador. Por eso este proceso político, y no solo que vino el endeudador, algo que se le escapa a todo el mundo, y me chicanean, pero no me derrotarán, es que como consecuencia de esta tendencia, le voy a contar una anécdota que creo importantísima, ¿sí? Una anécdota, una primicia, en cierto modo. Vamos. El que estaba con estas banderas era Scioli. Scioli tenía como asesor a Miguel Bain. Miguel Bain presentó un programa que el gobierno de Macri lo va a poner en funcionamiento ahora porque se lo pide el FMI. Antes del FMI fue Scioli. O sea, Scioli ya estaba dispuesto a ajustar como ahora va a ajustar Macri. Yo estoy hablando no del ajuste, que acá no hay ninguna, no es un tema de ajuste, acá es un tema de tómbola. Quiero decir lo siguiente, ¿qué decía este Miguel Bain? Que todo el endeudamiento que el Estado tenía con el Banco Central y que por lo tanto y que el Estado no pagaba, se lo pague. O sea, las llamadas letras intransferibles. Intransferible quiere decir que quedaron ahí muertas y no te pago más. Entonces Miguel Bain decía lo siguiente, el Banco Central está quebrado, esas letras tienen que valer algo, y la única forma que puedan valer es que se transformen en títulos del Estado, no del Banco Central. ¿Cómo? Es decir, el Estado no tiene plata. Esto es muy importante, están estatizando la deuda. Claro. Y entonces la estamos asumiendo todos, es decir, las LEBAC, que estaban en manos de privados, ahora pasan a ser deudas que vamos a pagar todos, claramente. Antes las pagaba el Banco Central y ahora con esto de las letes, la va a pagar el Tesoro. La paga el Tesoro. A través del sistema. Eso siempre lo advertimos, eso que la iba a pagar el Banco Central no tenía ningún sentido porque ningún Banco Central puede pagar una deuda tan alta porque para eso tendría que emitir. Y la emisión de moneda en una escala absurda. Tenemos... Sí, es técnico, pero le garantiza cobrar. Bueno, vamos a ver, porque el Estado es un Estado insolvente. Cuidado. Le estás prestando a Macri más estabilidad de la que él cree que tiene. El transformar la LEBAC en letes no le garantiza nada a nadie. Por eso ayer suscribieron pocos las letes. No hay confianza. No hay confianza en que el dólar quede como está. Y de ninguna manera que el Estado va a pagar algo. Este Estado está insolvente. Entre el gobierno anterior y multiplicado con este, lo han dejado en un rojo total. Mirá, para que escuchen otra voz. Ayer Ámbito Financiero, página 2, excelente artículo, lo digo para que vean que no siempre estoy en la mala onda de la crítica. Excelente artículo de Herrera, no me acuerdo su primer nombre, Juan Herrera, no me acuerdo, o Julián Herrera, no me acuerdo el primer nombre. Un excelente artículo que te demuestra una cosa que es muy interesante. De todos los países muy endeudados, Argentina es el que más está insolvente desde el punto de vista de la deuda pública. Turquía tiene una deuda pública inferior a la Argentina, pero la deuda del capital privado turco es descomunal. Entonces, si mañana hay una crisis en Turquía, quiebran los privados antes que el Estado. Acá quiebra el Estado antes que los privados. Ahora, pero espera, quiero ir a este punto. El programa del FMI establece que esas letras las tiene que comprar el Banco Central. Y para comprarlas va a emitir títulos de la tesorería, va a entrar dólares y va con esos dólares a comprar las letras. Es decir, que el Banco Central no solo va a dejar de tener LEBACs en el propósito de las autoridades, sino también estas letras intransferibles. Y todo va a ser pagado por nosotros, no por emisión, sino, digamos, por impuesto y todo. Un segundo. Esto el primero que lo planteó fue Bain, Scioli. Y me siguen diciendo, mirá, ustedes votaron en blanco, ¿no es cierto? Entonces acá viene la anécdota, rápido. En diversos países, los adversarios del llamado populismo ganaron las elecciones, pero en un país no. En Ecuador. ¿Es verdad? En Ecuador, Correa nombró a Lenín Moreno y ganó a Lenín Moreno. Yo escribí un artículo el lunes posterior al domingo, cuyo título era En Ecuador ganó Scioli.
Lógico, ¿está bien o no? Está bien. Ganó Scioli, Después el de lo que candidato estás de contando. Correa. Claro. Scioli, el candidato de Cristina. Entonces digo, acá se va a probar si Scioli es diferente a Macri. Como nuestro análisis es que toda la burguesía quiere endeudarse afuera, porque dice que está barato, este Lenín Moreno tiene que ser un Macri. Y se va a probar quién era Scioli. Lo quiere meter preso a Correa, Lenín Exacto. Moreno. No quiero meter preso a Correa. En lugar de ¿cómo se llama?, de Bonadío, si ganaba Scioli, era Scioli el que iba a querer meter preso a Cristina. Es muy interesante, la verdad que es muy interesante, Jorge, súper interesante. Ahora, en relación a esto, hay algo que hay que reconocerle a la izquierda históricamente, que es no al endeudamiento, no al Fondo Monetario Internacional, no al argentino viviendo con dólares. Esto es histórico. Ahora, vienen muchos diputados, legisladores que yo les pregunto, todos se quejan en contra del Fondo Monetario Internacional y de la llegada hoy. Ahora, cuando le preguntas, ¿estarían dispuestos a firmar un documento que diga que no van a reconocer la deuda que hoy el gobierno de Macri ha tomado en estos 2 años en la eventualidad de un gobierno peronista, progresista, de izquierda? O sea, el único que te firma eso hoy es la izquierda. El Claro. resto no firma nada y van a reconocer los 2 años y medio, 3, 4, cuando termine el gobierno de Macri de endeudamiento. Bueno, eso ya ocurrió con Lula. Ustedes no conocen. Otra cosa que no se conoce. Lula era candidato por primera vez, no por primera vez, fue muchas veces candidato, pero era candidato antes, no había ganado, todavía estábamos en la campaña en el 2002. Sí, Y las elecciones eran en octubre. En octubre vencía el acuerdo con el FMI. Y había que renovarlo. Entonces el FMI le dice al presidente de Brasil, que era Fernando Henrique Cardoso, mira, hay que renovar este acuerdo. Ahora, el problema es que vos te vas en 60 días. No sabemos quién gana. Por eso hablo de que era campaña electoral. A mí me tienen que firmar este acuerdo todos los candidatos. exacto. Lula, como candidato del PT o del Frente que había armado, firmó la renovación del acuerdo con el FMI en campaña electoral. Entonces hay gente que critica que en esa elección nosotros no votamos a Lula. Pero Lula no fue con el programa del PT, que también tenemos nuestra crítica. Pero quiero decir, tampoco era con el programa de su propio partido. Él fue con el programa del FMI. Claro. Es decir, vos tenés una clase capitalista y sus representantes, burgueses, pero también de clase media, que dependen absoluta y completamente del capital financiero internacional. Entonces vos tenés un país, que es el dato que hay que tomar, que en la década del 70 tenía un 4% de pobres y hoy tiene un 32%. Claro. Entonces voy a preguntarle lo siguiente. Fue una Escúchame, fábrica de ¿fue un pobres, acierto? fue una Espera, ¿fue un fábrica de acierto pobres. lo que se hizo todo? ¿Fue un acierto? Había 4 debajo de la línea de pobreza, ahora hay 32 debajo de la línea de pobreza. Este índice no es solo el índice de explotación, de miseria y todo lo demás, es también el índice de la decadencia irreversible de esta sociedad en la que vivimos. Esto Seba. quiero decirlo con claridad. Es decir, que nosotros nos postulamos para revertir la decadencia de la nación con otra política. Luego está el otro punto. Nosotros gastamos más, como todo el mundo lo dice, gastamos más de lo que tenemos. Es lo que se denomina el déficit. El déficit, somos un país. O sea, ¿reconoces que Argentina tiene un déficit y que de alguna manera eso hay que Mentira. financiarlo o no? Es una falsedad. Ah, bien, eso es lo que quería escuchar. No, por eso. Yo generalmente las tesis que no apoyo las describo bien, A ver, para que después... yo dije, me está sorprendiendo Jorge, me va a decir que hay que para financiar después, el cuando la déficit. refuto, el oyente o el televidente o quien sea, una asamblea, una reunión de partido, entienda mejor en qué consiste Perfecto. la refutación. El tema es el siguiente. ¿Cómo puede ser que un país esté gastando más de lo que tiene y tenga 500.000 millones de dólares en el exterior? La única forma que vos te lleves plata al exterior es que vos produjiste más de lo que gastaste. Claro, Si no, ¿cómo lo haces? exacto. Acá el déficit es la consecuencia de un desfalco económico. Luego dicen, tenemos una crisis económica, endeudémonos de nuevo. Para facilitar aquello. Muchos de los que se endeudan
tienen dinero en el exterior. Exacto. Es lo que se llama como una suerte de autopréstamo. Entonces tienen como garantía aquello. Luego viene una devaluación, viene lo de Cavallo, devaluando las deudas que tiene Argentina, etcétera, y se enriquecen. Entonces, Argentina tiene una deuda externa, o una deuda pública, tomémosla entera, de 350.000 millones de dólares. Y tiene en el exterior 500.000. Argentina es un país acreedor en el escenario mundial. Ahora, ¿cómo haces para traer ese dinero a la Argentina? No, el tema es el siguiente, acá no se trata de cómo haces como para traerlo. Vos tenés que explicar por qué sale. Sí, bueno. Vos tenés que explicar un mecanismo, porque vos lo que tenés que hacer, porque ocurre lo siguiente, ¿qué significa esto que acabo de decir? Que el ahorro nacional, la diferencia entre lo que se consume y lo que se produce, es positivo. Acá lo que es negativa es la inversión. ¿Se entiende? Es decir, yo ahorro. El ahorro en la Argentina debe estar en el 20%. ¿No es cierto? No es el más alto del mundo, indudablemente el más alto del mundo es el de China, pero es un ahorro. La inversión es el 11%. La diferencia entre el ahorro y la inversión es el dinero que se ha fugado. Ahora, ese 11, yo lo estoy exagerando, porque una parte de automóviles y una parte de construcción de edificios es considerado inversión. Y lo único de automóvil y de edificios que debe ser considerado inversión es cuando es usado para una actividad productiva. ¿Está claro o no? Uh-huh. Si todo eso es usado para alquilarle o venderle a las personas un departamento, etcétera, es una forma de consumo. Sí. Entonces ya no es una inversión. Entonces, este es el cuadro político. Acá lo que hay que terminar es con el monopolio capitalista de los recursos fundamentales de la economía, que va a ser la única forma de orientarlos en función de un interés nacional, un interés popular, un interés mayoritario. Y esta es la estrategia de la izquierda, esta es la estrategia del Partido Obrero. ¿Pero en qué se beneficia entonces, por ejemplo, el partido gobernante en decir que tenemos un déficit? No, porque es más todavía. ¿En qué se beneficia? Ocurre lo siguiente. Cuando ellos dicen que hay un déficit, ponen el acento en gastos que el Estado está haciendo para la gente, Uh-huh. que además la gente lo financió. Porque veamos lo siguiente. El pago de jubilaciones. Lo quieren, ustedes vieron que hubo una movilización en diciembre porque cambió la forma de cálculo. Un enfrentamiento terrible, ¿no? Un enfrentamiento. No hay que obviarlo. Se calculó que los jubilados iban a cobrar 100.000 millones de pesos menos. Uh-huh. Entonces, ahorrando ahí, quieren pagar la deuda. ¿Está claro? ¿No? Entonces lo que quieren cortar es todo eso. Por eso es curioso. Sí, que de paso El está gasto decir, social. de paso está decir es bueno, ya que lo trae Jorge a la mesa, que después le echan la culpa a la izquierda. Como la izquierda es la única que se enfrenta y sale a la calle a decir esto no va, después la culpa la tiene la izquierda siempre. No, Macanudo, pero fíjate que también hay una curiosidad. Pero que viste que es Sí, generalmente... sí. Ahora, pero te voy a contar algo sobre la izquierda de anteanoche, en horas de la madrugada, sobre los que dicen de la izquierda. En horas de la madrugada. Entre gallos y medianoche. Entre gallos Che. y medianoche. Hay una película, ¿no? ¿Cómo era? El solo, no me acuerdo, con un español, una película española. No, Después la googleamos. escúchame, no, un segundito. Fíjate cómo calculan el déficit. Ellos dicen que el déficit es de 2,8% del PBI. Sí. Bueno, digamos 15.000 millones de dólares o una cosa de ese tipo. ¿Por qué calculan así? No introducen en el cálculo el pago de intereses de la deuda. Si vos introducís en el cálculo el pago de intereses de la deuda, vas a tener un 6% del PBI. Es decir, el déficit es más grande del que ellos dicen. Pero ellos quieren ajustar no todo el déficit, sino la parte del déficit que tiene que ver con la gestión de los ingresos antes de los intereses, para llegar a ingresos que permitan pagar los intereses. Porque si vos tenés un déficit, vos tenés que ajustar todo el déficit. Y no Y el solamente déficit una parte. financiero es mucho mayor que el que tenés. Segundo lugar, por más ajuste que hagan, aunque nos reduzcan al hambre, no van a conseguir disminuir la deuda externa. Porque es una carga fabulosa
que te obliga a refinanciarla. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo entras en esa El bicicleta. único que pagó toda la deuda externa fue un dictador. Que es una experiencia interesante. Un dictador, una dictadura familiar en Rumania. La familia Ceausescu, que era vitalicio, en la época en que en Rumania gobernaba el Partido ¿Pagaron Comunista. el total? ¿Lograron salir, digamos, de No. ¿O no? No, lograron que lo fusilen. Porque era tan grande, pero tan grande, que sumieron a Rumania en la miseria absoluta. Un chiste que recuerdo de la época es un tipo en invierno con 20 grados bajo cero que va caminando por la calle. Este es un chiste, ¿eh? Aclaro para que las cosas no se mezclen. Va caminando con 20 grados bajo cero por la calle y ve en un edificio una ventana abierta y le grita: cerrala, que entra frío o que sale frío. Es decir, en los hogares la situación era peor Que afuera. que afuera. La gente ya no podía pagar la luz, no podía pagar el gas, no podía pagar nada. Estalló una revolución y en 48 horas lo fusilaron. Y vos me preguntaste a mí que estalló la revolución contra este dirigente, esta manera del Partido Comunista. Sí, está bien. Está bien que lo haya fusilado correctamente. Quiero decir, no estoy juzgando qué haría yo. No es que yo me proclame fusilador. Pero a la hora de hacer un balance de lo ocurrido, yo puedo explicar el odio. ¿Entendés? Él creía que de esa manera iba a conseguir una autonomía, no del FMI, porque todos los países comunistas, o comunistas entre comillas, tenían grandes deudas con el FMI. Por eso volvieron al capitalismo. Claro. Ojo, eso es muy interesante. Polonia estaba a la cabeza, pero la Unión Soviética también. Se quería independizar de los burócratas de la Unión Soviética, Claro. a los cuales iba a tener que recurrir pidiendo ayuda para pagarle al FMI. Jorge, ¿y cómo ves a nivel mundial el capitalismo? Porque hay muchas revueltas fundamentalmente producidas por los jóvenes, esto que se dan en contra del G20, lo que fue en Hamburgo hace algún tiempo. La gente es como que está dándose cuenta que el sistema así no funciona y que de alguna manera algo quiere cambiar. Ahora, todos te dicen, y bueno, pero si no es capitalismo no hay otra cosa, el comunismo le fue mal. Ejemplo, bueno, obviamente de Rusia, te ponen ejemplo a Cuba, ahora te dicen ejemplo de Venezuela, que los comunismos siempre terminan en dictaduras. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo se puede cambiar? Primero déjame aclarar, yo te digo, te voy a dar una respuesta, pero déjame aclarar lo siguiente. Adelante. Todo lo que termina en dictadura fue el capitalismo. Es decir, a Videla, está bien, los comunistas lo apoyaron a Videla, pero esa es otra historia. ¿Está claro? Pero no fueron los comunistas los que trajeron a Videla. Muy bien. ¿Está claro? Tampoco a la dictadura de Brasil, tampoco a Pinochet. Es verdad que el Partido Comunista de China apoyó a Pinochet. ¿Está claro? Pero Pinochet no llegó al poder porque lo apoyaba el Partido Comunista de China, o que tenía relaciones y tenía un trato diplomático amable. En Centroamérica, a Somoza no lo puso. Por favor. Está bueno explicarlo. No, eso dejémoslo perfectamente claro. Ahora, los regímenes que se titulaban comunistas, y que León Trotsky decía que son regímenes anticomunistas, porque fomentaban la desigualdad, que ha permitido que los gerentes de empresas, ante esta crisis final del sistema, se quedaran con la propiedad estatal, en un mecanismo de confiscación, pero único en la historia, apoyado por el señor Clinton y su mujer Hillary. Es decir, esto no lo hicieron los comunistas solos, está claro, se pusieron de acuerdo para hacerlo con todo lo demás. A la pregunta esta es la siguiente. El mundo estaba en una situación muy compleja. Vos te das cuenta que tiene que estar en una situación compleja porque ha declarado una guerra comercial y porque ayer Trump, a sus aliados de la Unión Europea, los llamó delincuentes. Hay algo que ya se está pudriendo en la cúpula. Son los regímenes que se caen. Está claro. Ahora, por ejemplo, nombró para que el Senado vote a un juez en la Corte Suprema y viene la campaña para terminar con el derecho al aborto conquistado hace 20 años en Estados Unidos. Se lo quiero decir acá en Argentina, Buenos Aires, a mis compañeras, compañeros, mujeres, que estamos todos luchando ahora por este derecho en el Senado, que se revierte en Estados Unidos. Y allá en Estados Unidos las mujeres se están preparando para una lucha a muerte. Y
y hay que ganar a los trabajadores para esa lucha a muerte, porque él consigue mayoría ahora con este hombre, pero dentro de poquito se va otro que era favorable al derecho al aborto, ya votado de hace 20 años a raíz de un fallo de la Corte. Es muy interesante, tampoco salió por ley del Congreso. Al ir a un caso, la Corte falló que el derecho al aborto era constitucional y estaba amparado por la Constitución norteamericana. Entonces ahora colocan a este tipo, tiene mayoría Trump, pero con el próximo tiene la total mayoría. ¿No es cierto? Entonces vos fijate, digamos, esta campaña reaccionaria. Bueno, hay una confusión. Entonces yo no discuto, mira, capitalismo, socialismo es una instancia superior del debate. Al FMI o a la producción, al trabajo digno de la Argentina. Al trabajo digno. Perfecto. Bueno, te centrás en los temas es decir, porque pasa lo siguiente. Si no se transforma como en algo para nosotros filosófico. el socialismo? Exacto. Desde el punto de vista práctico, ¿qué sería? Bueno, que los bancos que tienen el 40% de la LEVAC no dejen de robar, hay que nacionalizar los bancos. Se llevaron toda la guita, son el canal de fuga al exterior en las crisis, son los que salen a comprar dólares y disparan las corridas cambiarias, son los que nos revientan en todo lado. No veo por qué una sociedad tiene que tolerar un sistema que la revienta. ¿Está claro? Primer punto. Segundo punto, estamos subsidiando a los monopolios petroleros. ¿Está claro? Ayer, en un debate en el canal Crónica, y estaban de Mendiguren, Guillermo Moreno y Marcelo Ramal del Partido Obrero. Marcelo Ramal los denunció por el acuerdo con Chevron, que aún lo mantienen en secreto. Que todavía no supimos que lo mantiene en secreto Macri. Mirá, uno firma el acuerdo y cuando el otro... Laura Alonso, jefa de la Oficina Anticorrupción, lo denunciaba en todos los canales de televisión. Sí, y ahora silencio total. Entonces viene... No, porque nos olvidamos. Sí, viene de Laura Alonso, Mendiguren, ese también personaje. viene el conductor del programa y dice, bueno, no es tan así, papá. Y Guillermo Moreno dice, perdón, es exactamente así. El hombre, un hombre clave del gobierno kirchnerista, dice, les hemos dejado que nos roben. Ese es nefasto. Ese acuerdo con Chevron es nefasto. ¿A quién hubieses votado en Estados Unidos? ¿A Trump o a Clinton? No, la única discusión que podemos tener sobre la eso. votación en Estados Unidos, vos te das cuenta que yo no voy a votar. ¿Sabés qué dijo Moreno? Yo hubiese votado a Trump, porque dijo que Trump había pedido un moreno para él en Estados Unidos. Bueno, quiero decir lo siguiente. Siempre hay un costado fachistizante de personajes como Moreno. No digo que sea un fascista. Porque, Un costado. sí, hay un costado porque lo siguiente. Ellos son partidarios de gobiernos de jefatura personal, de poder personal. Entonces, un poder personal en un país como Egipto, como Argentina, como Haití, no es lo mismo que un poder personal en Estados Unidos, en Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque uno es un país oprimido, débil, ¿se entiende? Y el otro es un país potencia. poderoso. Esa jefatura personal en Estados Unidos va a ser para acentuar la guerra, acentuar la opresión, acentuar el militarismo. Es posible que el jefe personal del país oprimido concentre los poderes para contraponerse parcialmente a la presión extranjera. Así se explica un hombre como Perón en el 45, ¿se entiende? Se explica un hombre como Lázaro Cárdenas en México, que nacionalizó el petróleo. Era un caudillo, ¿se entiende? Entonces ahí hay una diferencia, pero déjame completarte, que ya nos derivamos este tema. Entonces ocurre lo siguiente: propongo un conjunto de medidas sin esconder una cosa fundamental, no solo sin esconderla, sino poniéndola más de relieve que nunca. Este programa solo puede ser llevado adelante por los trabajadores. Bien. Esto de trabajadores, más este programa, eso es socialismo.
Es muy interesante hablar con Jorge. Viste que un tema te trae otro tema. Y estábamos leyendo hoy lo de Carrió, ¿no? Ujú. Y me gustaría que él me cuente, digamos, como un líder histórico de la Argentina, qué piensa de Carrió, porque ella dice que es la salvadora de la República, que es una humanista, que es prácticamente una estadista que viene a salvar. Ella dice mismo. Sí, ella misma. Ella se dice estadista. Estadista, sí. Bueno, por eso, ¿qué pensás de Carrió, de todo lo que viene diciendo en estos días? O sea, vos la conocés hace muchos años. No sé Bueno, si no, enter- pero la conozco. Políticamente hablando, ¿no? Sí, sí, políticamente. Una vez estuve en un programa con ella. Estaban Alicia Castro, el embajador de Menem en Estados Unidos, que yo soy de la época, ¿no? Ujú. Y estaba Romano, ¿cómo se llama Romano de primer nombre? Gerardo. Romano. Gerardo Romano, y estaba Alicia Castro. Y gobernaba de la Rúa, y ella defendió los descuentos a los jubilados, El 13%. el 13%, El recorte que se hizo en ese momento. y lo de los impuestos. Antes de eso, tenía una postura diferente, antes que viniera de la Rúa. Luego tuvo una postura diferente y luego otra postura diferente. Es decir, lo primero que es un sujeto cambiante, ¿no es cierto? Absolutamente cambiante, porque cuando ella rompe con la Unión Cívica Radical, fue interpretado que era una ruptura por izquierda con la Unión Cívica Radical. Entonces es un personaje cambiante. Ahora, cuando uno mira cómo ha estado actuando con Macri, lo que percibe es que la coalición de Cambiemos se está hundiendo. Esto es lo que hay que ver. Cuando ya se empieza a hablar de esta manera, es porque no se sostiene. Claro. ¿Me explico? Ayer, que creo que es la clave, uno de los eventos claves, un especulador financiero de Argentina, que a veces me lo encuentro en la tele, dijo que esto no iba más, que esto de cambiar letes por esto, y que recomendaba a la gente que fuera a comprar dólares. Escucha, este votó por Macri. Si vos llamás a comprar dólares desde el campo de Macri, estás planteando el derrocamiento del gobierno. Un golpe de mercado para mandarlo al diablo. Yo le contesté. Porque tanto dicen que la izquierda es golpista, sin mostrar la prueba, yo tengo un tuit. Los propios economistas y CEOs están siendo los golpistas del gobierno que votaron. Lógico, y se está creando un ambiente porque Clarín todo el tiempo está fogoneando que hacer un acuerdo con los peronistas. Es verdad. Entonces una forma de decir lo siguiente, mira, si no podés caminar sin la muleta del peronismo y rechazás la muleta, te caíste. Ahora el peronismo que quieren es el peronismo de derecha, porque viste que se habla de Urtubey, o sea, se habla del peronismo conservador. Nunca vas a hablar de un peronismo progresista. Bueno, no sé dónde está el peronismo progresista, porque yo quiero, en política, mira, la palabra es una gran cosa en la poesía, por sobre todas las cosas. Luego la literatura, ¿no es cierto? Pero la poesía es clave porque tiene un sonido, tiene una dimensión especial. En política la palabra no vale nada. Lo que vale son los hechos. Yo no veo a ningún kirchnerista. Hay muchos kirchneristas en la burocracia de la CGT y están firmando los convenios como todos los demás. No hacen un pepino y se preocupan por sus intereses como burocracia. Eso es lo real, porque la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el frente de resistencia a lo que está ocurriendo? ¿Cuál debería ser? Los sindicatos en primer lugar. Y Macri se los compró. Indudablemente. ¿Cómo se puede tolerar? Y acá quiero decirles algo que hace rato que se los quiero decir, casi con independencia, aunque está vinculado a lo que estamos hablando, que es lo siguiente: si el programa del macrismo pudiera avanzar, estoy convencido que no, pudiera avanzar, quiero ser también responsable conmigo mismo. Es decir, yo pienso que no. Pero ¿cuánta gente de golpe pensó que no y resultó que a lo mejor avanza? Entonces quiero considerar toda la variante. ¿Vos crees que esto no puede seguir así? No, pero... no, se viene abajo. Y creo que hay que adoptar una orientación de trabajo político con esa premisa. Pero tengo que ser responsable. Bueno, ¿qué soy? ¿Dios? ¿Que se va a caer? Entonces... Ahí una pregunta chiquita por el tiempo. ¿Está capacitado la izquierda si mañana el gobierno llama a elecciones anticipadas a gobernar el país? Bueno, te contesto rápido esto, pero quiero decirte
lo siguiente, que finalmente es lo que quiero decir hace un rato. El destino de Argentina con el plan de Macri es Grecia. Y Grecia es una sociedad total y completamente quebrada y reducida a la nada. La gente deambula por la calle. Yo fui a Grecia hace un par de años y se estaba hablando de la firma del acuerdo, ya se había firmado. La gente deambula por la calle sin saber qué hacer. Sin saber qué hacer, con un detalle. El FMI dijo que la normalización de la deuda griega se va a completar en el año 2070. Es terrible, es terrible. En el año 2070. Pero Caputo emitió un bono de 100 años. Es decir, que nuestra normalización... Estamos peor que Grecia. Vos sabés que el bono, el que lo compre, lo paga todo a los 11 años. Después cobra el bono y los intereses, la amortización, 89 años. Me quedan 2 No, minutos. el tema de la izquierda es el ¿Está siguiente. capacitada para...? No, esto es como como en la gimnasia. El que va a correr una maratón acá en la ciudad, practica todo el tiempo para correr la maratón. En la medida en que nosotros actuemos correctamente en todo el proceso político, sepamos orientar luchas, aprendamos de las luchas de cómo orientarlas, tengamos una visión correcta y todo lo demás, en esa medida nos estamos capacitando como una alternativa. Bien. Tenemos un programa. Quiero señalarte que América Latina se encuentra en esta situación. Tuviste un levantamiento estos días en Haití. Hay un levantamiento popular en Nicaragua importantísimo. Hago una aclaración. Basta, macristas. Ortega recibió en febrero el premio al hombre y al gobierno más positivo para el capital extranjero en toda América Latina. Es un hombre del FMI, Ortega, porque hizo una reforma previsional que había discutido con el FMI, y esa reforma previsional fue la que provocó el levantamiento. Es un hombre del macrismo, y si hay otros populistas, entre comillas, que lo apoyan, no es prueba de que él sea populista, sino que es la prueba de que lo apoyan. Si llegan al gobierno van a hacer lo de Lenín Moreno, lo de Ortega, es decir, son pichones de una alternativa pseudo neoliberal, quizás no ortodoxa neoliberal, pero pseudo neoliberal. Hay que entenderlo de esa manera, porque todo Centroamérica hoy vive una crisis muy intensa, inclusive con México, porque Estados Unidos la quiere convertir en una suerte de taller de los Estados Unidos. Y Ortega está en eso. Por eso ha firmado un contrato también para construir un canal rival al canal de Panamá que pasa por el territorio nicaragüense. Es un hombre del gran capital, por eso ha formado grupos de tareas como la dictadura para reprimir este levantamiento popular. Jorge, tenés un montón de mensajes en Twitter, después Jorge los responde, los lee y los responde, así que a su tiempo. Sí, porque lo mío no es Twitter, quiero decirle a la gente, yo metí en Twitter porque salió una cuenta que usurpaba mi nombre. Pero tenés un montón de seguidores y la verdad que le das mucha... Pero yo me metí, no con la vocación de tuitero, sí, claro, sino para que la gente distinga a alguien que está usurpando mi nombre. El mentiroso al verdadero. Claro, y no como un tipo apasionado por agarrar y tuitear, no. A veces se me ocurre alguna cosa irónica, especial. Si se me ocurre una ironía, el Twitter está clavado. Jorge, gracias por venir a Radio Sónica. Siempre sos tan gentil y como te decía al principio de la nota, agradezco mucho la deferencia de venir cada vez que te convocamos. Por favor, ustedes son periodistas y eso quiero dejarlo muy claro. La relación de un político revolucionario, de izquierda, socialista con el periodismo tiene que ser muy fecunda. Porque hay que pelearle el periodismo a la burguesía. La burguesía pasa bajo la puerta y escuchás cosas absolutamente increíbles. Es verdad. ¿Te das cuenta o no? Entonces hay que ir a dar la pelea por la conquista de los periodistas. Yo escribí una vez un artículo sobre el papel que tiene que cumplir un periodista en una empresa capitalista. No un periodista bajo el socialismo. Lo voy a buscar, ¿eh? No, sino bajo una empresa capitalista. Y propuse una orientación y todo lo demás porque... ¿no es cierto? Hay que luchar políticamente para que los periodistas sean un sujeto de transformación. Como estos que están luchando en Telam. Exacto. Y que expreso mi solidaridad, por favor. Completamente de acuerdo. Bueno, gracias, Jorge. Claro. Jorge Altamira en Radio Sónica. Nos tenemos que despedir. Seba, ¿quedó alguna cortita?